corresponde que continuemos con el análisis del delito de feminicidio, que se encuentra también en este segundo grupo de delitos contra la vida humana independiente. Resulta importante recordar que el feminicidio corresponde a la muerte de una persona que se identifica con el género femenino cuando esta muerte se produce como consecuencia de una violencia de género. En esa medida, podrá existir violencia de género en una serie de ámbitos cotidianos, como pueden ser el ámbito familiar, amical, laboral, educativo, social y sexual. Si es que ampliamos el análisis transversal de la violencia de género en el derecho penal peruano, podemos encontrar otras manifestaciones delictivas que siguen esta lógica, donde se encuentra no solamente el feminicidio, sino también los delitos de lesiones. Por ejemplo, lesiones graves por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, agravantes en las lesiones leves y el delito de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar. Siguiendo la perspectiva de género que debe existir en la lectura del derecho penal, esta no solamente debe aplicarse en la tipificación de conductas que benefician el tratamiento altamente lesivo de aquellas personas que cometen alguno de estos delitos, sino también dicha perspectiva nos permite identificar la criminalidad de pareja que existe como parte de la violencia de género y a su vez, en contramedida, la criminalidad femenina que muchas veces aparece alejada de las estadísticas sociales porque se considera que va en contra de aquella perspectiva de femineidad que se espera en dichas personas. Asimismo, la perspectiva de género ha tenido una incidencia importante para la legislación nacional. Esta se puede apreciar en la promulgación de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en el año 2015 y la creación del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e integrantes del grupo familiar, Aurora, el cual recoge una serie de estadística importante de analizar para comprender los perfiles criminales de aquellas personas que atentan en contra de estas mujeres y también de las víctimas detrás de los mismos. Adicionalmente, es posible contar con información referida a la incidencia de tentativas de feminicidio o de feminicidios consumados por cada región del país. La información aquí señalada solamente nos permite ahondar en aquel contexto que ha permitido la regulación de feminicidio en el Código Penal peruano. Yendo a la doctrina, se entiende el feminicidio como la muerte de la mujer por ser mujer o por su condición de tal. Ya hemos tenido ocasión de señalar que estas frases que se muestran en la pantalla no hacen más que recoger justamente el contenido que está detrás de la protección de estos tipos penales, por la cual se busca corregir aquella diferencia estructural respecto a las expectativas de los géneros masculinos y femeninos en una sociedad. Yendo al contenido del delito de feminicidio, se tiene que el Código Penal peruano prevé esta conducta típica en el artículo 108b del Código Penal. El artículo 108b del Código Penal nos ofrece 4 párrafos, los cuales repiten el alcance de la tipificación del delito de parricidio. Esto es, en un inicio nos brindan la conducta base del delito de feminicidio y en los otros párrafos se regulan las conductas agravadas. El tipo penal base del delito de feminicidio señala lo siguiente: será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 20 años el que mata a una mujer por su condición de tal en cualquiera de los siguientes contextos: violencia familiar, coacción, hostigamiento o acoso sexual, abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad a la gente, y cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente. Siguiendo la forma en la que venimos analizando los tipos penales, vamos a ahondar en el contenido de los bienes jurídicos protegidos por el delito de feminicidio. Serán 2. El primero de ellos, la vida humana independiente,
y el segundo, la igualdad material que debe verificarse entre el hombre y la mujer. Aquí es importante comprender, en la línea de la argumentación que venimos señalando para este curso, que la igualdad material deberá verificarse respecto de los géneros masculinos y femeninos y aquellas expectativas de conducta que están vigentes en una sociedad para ambos. Ahora bien, bajo la comprensión de estos bienes jurídicos, corresponde atender la regulación del delito de feminicidio. El tipo penal regulado en el 108b tiene una serie de observaciones por parte de la doctrina. Algunas de estas observaciones pueden ser salvadas con la interpretación de los elementos normativos conforme a lo señalado por la doctrina, mientras que otras resultan mucho más difíciles de ser salvadas desde esta perspectiva. El primer argumento que resulta sencillo de ser salvado conforme a una interpretación buscada desde la doctrina es el elemento por su condición de tal. Si atendemos a los primeros alcances de este tipo penal, se tiene lo siguiente. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 20 años el que mata a una mujer por su condición de tal. El Código Penal peruano no señala que debe comprenderse por su condición de tal, y tampoco lo hace ninguna otra normativa extrapenal. Así, por ejemplo, si volvemos a la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, encontraremos el mismo fraseo en la primera parte del artículo 5 de esta norma, el cual señala lo siguiente. La violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Al repetir este fraseo y no desarrollarlo en el párrafo siguiente, pues tenemos la misma incógnita. Desde el lado de la doctrina, se ha buscado argumentar este elemento de conformidad con el bien jurídico anteriormente identificado, es decir, se da muerte a una mujer por el solo hecho de no cumplir con aquellas expectativas sociales de comportamiento establecidas por un régimen social fundamentado en un desarrollo patriarcal, esto es, en un desarrollo que considera que aquellas expectativas ligadas al género femenino deben estar subordinadas a los deseos y las voluntades del género masculino. La interpretación de esta frase conforme el alcance doctrinario del bien jurídico protegido daría solución y respuesta a la figura del delito de feminicidio y de esta forma no sería necesario comprender ningún otro elemento para su configuración. No obstante, las críticas que se encuentran por parte de la doctrina están referidos a otros elementos que han sido mal concebidos desde la legislación y desde la jurisprudencia. Así, por ejemplo, se afirma, según la jurisprudencia, que únicamente sujeto activo de este delito puede ser el hombre. No obstante, el tipo penal del 108b en ningún momento señala ello, simplemente afirman o empiezan iniciando el alcance de la conducta típica con la clásica fórmula el que. ¿Y ello por qué es importante? Porque la réplica de los esquemas sociales que identifican una diferencia entre el género masculino y femenino no la realizan únicamente los hombres, sino que también es el caso que viene a ser replicada por algunas mujeres, y por lo tanto no existiría ningún impedimento para que una mujer basada en la perpetuación de dichos cánones de comportamiento dé muerte a otra mujer porque ésta se resistió a actuar conforme dicha expectativa. Ahora bien, como ustedes saben, el decir hombre o mujer, sea en la parte del sujeto activo o en la parte del sujeto pasivo, implica identificar estas condiciones con la característica biológica de su nacimiento, es decir,
con el sexo masculino o el sexo femenino, lo cual también es incorrecto desde una lectura de género. ¿Y ello por qué? Porque el género hace referencia a una concepción social de comportamiento, de tal forma que de repente podrán existir personas que biológicamente han nacido con el sexo masculino, pero que sin embargo se identifican con el género femenino, y viceversa. Con lo cual, también la doctrina critica la incorporación de hombre y mujer, lo cual hace referencia a la característica biológica o al sexo de estas personas y no así la referencia social contenida en la palabra género. Finalmente, el tercer elemento que es sumamente cuestionado por la doctrina se encuentra en la parte de contextos. El artículo 108b del Código Penal afirmaba que la muerte a una mujer, por su condición de tal, debe darse en cualquiera de los siguientes contextos, lo cual torna necesaria la verificación de al menos uno de ellos a efectos de comprender la plena configuración de este delito. Al analizar cada uno de estos contextos, podemos también verificar que la interpretación del elemento por su condición de tal resulta más que suficiente para poder atender a la configuración de este tipo penal, y no así la necesaria verificación de alguno de los supuestos. Por ejemplo, uno de los contextos es la violencia familiar. Sin embargo, como tuvimos ocasión de señalar, la violencia de género no solamente ocurre en el ámbito familiar, sino que también puede verificarse en el ámbito amical, laboral, educativo, social o sexual. Es decir, no constituye un elemento determinante para la configuración del feminicidio el hecho de que se verifique una violencia familiar. Lo mismo ocurre respecto a otro contexto como puede ser coacción, hostigamiento o acoso sexual. Puede ocurrir que la diferencia de género que se busca ejercer en contra de esta persona que se identifica con el género femenino no se produzca necesariamente en un contexto de coacción, hostigamiento o acoso sexual. Así, imaginemos el breve caso de una mujer y un hombre en una relación de trabajo, donde el hombre, en este caso, se encuentra plenamente enamorado de esta mujer. Pero esta mujer no gusta de este hombre. De repente este hombre, en su cabeza, se imagina que tiene alguna oportunidad de tener una relación amorosa con esta persona. Y para ello todos los días piensa incisivamente en su mente que esta persona, que esta mujer, el día de hoy le hará caso. Todos los días, durante 3 meses seguidos, esta persona, este hombre, piensa en su cabeza insistentemente que con sus pensamientos esta persona le hará caso, esta mujer le hará caso. Sin embargo, no realiza ninguna actitud ni ninguna acción que demuestre sus afectos, y esta mujer, al no gustar de este hombre, tampoco tiene ninguna percepción de sus sentimientos ni de sus decisiones. Al cabo de 3 meses, este hombre decide preguntarle a esta mujer si es que ella desea ser su enamorada. Y ella, además de sorprenderse por esta petición, porque simplemente nunca se figuró que había un sentimiento detrás o alguna actitud de interés hacia su persona, le dice que no es de agrado de ella y que no decide o que no piensa o que no desea ser su enamorada. Este hombre explota como consecuencia de esta respuesta, pues considera que las mujeres deberían acatar las voluntades y los deseos de los hombres, y que el pedido de ser su enamorada es únicamente una cuestión un tanto formal, pero que se entiende que la decisión debe ser siempre afirmativa. Explota de ira y por tanto da muerte a esta mujer por no aceptar sus proposiciones al considerar que esta mujer, por el hecho de ser mujer, de identificarse con el género femenino, se encuentra subordinada a las decisiones y los deseos del género masculino, que es aquel desde el cual además se identifica este hombre.
En este caso, no hubo violencia familiar porque no formaban parte de una familia. Este pequeño caso se da en un centro de labores. Y en segundo lugar, tampoco hubo una actitud de coacción, hostigamiento ni acoso sexual, porque se hace referencia a un único hecho, a un único momento en el cual se desata todo esto, sin que antes hubiera existido alguna muestra o alguna manifestación de los deseos o las intenciones de este hombre. El tercer contexto hace referencia a la existencia de un abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad a la gente. En primer lugar, habrá que comprender los abusos de poder en la línea en la que la persona que se identifica con el género masculino se encuentra en un estadio de superioridad respecto a la persona que se identifica con el género femenino. Para la verificación de este contexto, se entiende que el sujeto activo, aquel que tiene el poder, se aprovecha de la situación de poder que tiene respecto de esta persona identificada con el género femenino para poder crear un ambiente negativo que permita perpetuar estas expectativas de conducta que no desea seguir a aquella persona que se identifica con el género femenino. En lo referente a la situación de confianza, más bien nos encontraremos ante un escenario de pares, es decir, el sujeto activo y el sujeto pasivo, previamente al desenlace de la comisión del delito, tenían una situación de pares. Y por lo tanto, nuevamente, esta situación de pares fue lo que conllevó a la existencia de un escenario donde se buscaba perpetuar la posición de subordinación de aquella persona que se identifica con el género femenino respecto de aquella otra que se identifica con el género masculino. Finalmente, en el cuarto numeral, la norma señala cualquier forma de discriminación contra la mujer independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente. Como ustedes bien saben, cuando se hace mención al agente, se está haciendo referencia al sujeto activo. Lo curioso de este numeral número 4 es que la discriminación o la diferencia que se espera que exista respecto de la condición del género femenino con el género masculino forma parte del elemento por su condición de tal, con lo cual la discriminación acotada en el numeral cuarto está referida a cualquier otro motivo que no sea justamente aquel señalado para la diferencia en las expectativas de comportamiento que reportan ambos géneros. Así, por ejemplo, podrá ser una discriminación cultural o una discriminación de religión, para dar únicamente algunos ejemplos, lo cual nuevamente no necesariamente podrá concurrir en un supuesto de violencia de género. Si tomamos el caso que les mencioné hace un momento respecto a que un hombre piensa insistentemente en que es una mujer será su enamorada por el solo hecho de que ella es mujer y se identifica con el género femenino y por lo tanto debe acatar la voluntad de este hombre al pedir que sea su enamorada, podemos identificar que en este hecho tan sencillo no existe tampoco, según los hechos descritos, una relación de poder entre sujeto activo y víctima y tampoco de confianza, porque ella simplemente era ajena a cualquier sentimiento o a cualquier actitud u atención de este hombre. Y finalmente, el caso tan brevemente contado tampoco identifica la posibilidad de verificar una discriminación adicional a las expectativas de género que ya se encuentran incluidas en el elemento por su condición de tal. Por estos motivos, este caso tan brevemente señalado no podría cumplir con alguno de los contextos previstos en el artículo 108b. Y como mencioné al inicio de esta grabación, es necesario, según el Código Penal peruano, según el artículo 108b, que para la configuración del delito de feminicidio se verifique al menos uno de los contextos previstos en la norma. De esta forma, si no llego a verificar uno de estos contextos, por más que sí logre verificar el contenido de su condición de tal,
No podré, por tanto, afirmar que estoy ante un delito de feminicidio. Es justamente la necesidad de verificar los contextos, o al menos uno de ellos, lo que hace de este tipo penal un tipo penal de difícil aplicación práctica. Resta señalar en lo correspondiente al tipo base y que acompaña a los tipos agravados que el feminicidio es un delito doloso que prevé una de las penas más altas señaladas en el Código Penal peruano para la sanción de estas conductas. Dejaré para una siguiente grabación los supuestos agravados de este tipo penal.